Bueno, y la clase de hoy va a ser sobre terapéutica hormonal y no hormonal en el climaterio. Como siempre, acá les muestro al equipo docente que me acompaña en la cátedra. Bueno, la idea de esta clase es que ustedes se lleven el concepto de cuándo las hormonas son la primera línea de tratamiento para la paciente climatérica, qué lugar ocupa la hormonoterapia en los tratamientos de la peri y de la posmenopausia y en qué situaciones estarían contraindicados. A esta altura ustedes ya tienen claro que el climaterio es una etapa de la vida de la mujer, una etapa larga, ya que las mujeres transcurriremos un tercio de nuestras vidas en climaterio. De acuerdo a las expectativas de vida que tienen las mujeres actualmente, más o menos vamos a pasar alrededor de 20 y pico, 30 años en estado de deprivación estrogénica. Y esta deprivación estrogénica va a impactar en muchas cosas. En el climaterio premenopáusico, con las típicas alteraciones del ciclo, con los cambios en el humor, en el climaterio perimenopáusico, los calores, los sofocos, las crisis de sudoración, el insomnio, hasta los síntomas en el tracto genital inferior, como la sequedad vaginal que produce dispareunia, la urgencia miccional, etc. Hasta en el climaterio más alejado, como es el tema de la osteoporosis, por ejemplo. El déficit cognitivo, la falta de atención, los trastornos en la memoria, etc. Hasta el año 2002 nosotros veníamos tratando a las mujeres menopáusicas en general sin ningún problema, pero se da a difusión el WHI, que es un estudio aleatorizado, doble ciego, con placebo, que se hizo en Estados Unidos con una formulación que era estrógenos conjugados equinos más acetato de medroxiprogesterona. Una formulación que nosotros casi que no la usamos, y que llamó la atención poderosamente el modo en que se dieron a difusión los resultados de la suspensión por riesgos para la salud de este estudio, porque se dieron a conocer en una forma mediática, más que a través de sociedades científicas, de una manera mediática que asustó muchísimo, no solamente a las pacientes, lo que es peor, asustó a los médicos, con lo cual dramáticamente descendió el uso de la terapia hormonal para la menopausia. Pero ¿qué pasa? Todo esto de lo que hablábamos anteriormente, como la constelación signo-sintomatológica de ese síndrome climatérico, o la osteoporosis posmenopáusica, o el déficit cognitivo, etcétera, todo eso sigue existiendo. Entonces las mujeres pasaron a sufrir y sufrir mucho, porque se vieron privadas de ese tratamiento hormonal. A 18 años del WHI, nosotros ya tenemos publicaciones con un seguimiento a largo plazo de hasta 16 años. Y las diferencias y las controversias sobre la utilización de la terapia hormonal se han vuelto muchísimo, muchísimo menores. Hay evidencias provistas por múltiples estudios que indican al revés, que el no uso de la terapia hormonal es pernicioso para las pacientes. En esta diapositiva les muestro algunas de las sociedades internacionales, algunas mundiales, que nos brindan información respecto al uso de la terapia hormonal para la paciente climatérica, en cuanto a sus beneficios, a sus posibles riesgos, etc. Es decir, que actualmente nos basamos para medicar a nuestra paciente en las guías basadas en la mejor evidencia disponible. Y esta señora que acá está sentada, sufriendo hot flashes o los famosos soflames o calores típicos de un grupo de pacientes menopáusicas que le modifican el estilo de vida en un sentido absolutamente negativo,
según estas guías internacionales y nacionales, nos dicen que la terapia hormonal para la menopausia, incluyendo tibolona, asociada con estrógenos conjugados equinos más base de oxifeno, es el tratamiento más efectivo, sin duda alguna, para los síntomas vasomotores y para la atrofia urogenital que va a padecer la paciente climatérica. La primera pregunta que nos tenemos que contestar es ¿a quién le vamos a indicar esta terapia hormonal para la menopausia? Bueno, y las indicaciones actuales basadas en la evidencia son mujeres que presentan síntomas vasomotores moderados a intensos, aquellas mujeres sintomáticas con alto riesgo para osteoporosis, aquellas pacientes que tienen una falla ovárica prematura y también a veces las pacientes presentan síntomas que responden muy bien a la terapia estrogénica, como ser la labilidad del estado de ánimo, ese estado de ánimo cambiante entre la depresión, la excitación, la irritabilidad, las que presentan un síndrome genitourinario de la menopausia, caracterizado por atrofia vaginal, sequedad vaginal, dispareunia, provocado por esta sequedad vaginal, trastornos del sueño cuando se relacionan con los sofocos. La paciente tiene sofocos nocturnos que la despiertan y como la despiertan, luego no puede conciliar el sueño, por lo tanto no descansa como corresponde y al otro día está mucho más irritable, con falta de atención, es decir, le cambia la calidad de vida. ¿Y a quién claramente no le debo indicar terapia hormonal para la menopausia? Es decir, las pacientes que tienen una contraindicación absoluta, aquellas que tienen un cáncer sospechado o conocido de mama o de útero o un tumor estrógeno dependiente de cualquier sector del organismo. Enfermedad tromboembólica activa, antecedentes de stroke, enfermedad hepática activa, insuficiencia hepática crónica grave, hemorragia genital anormal de causa desconocida, enfermedad renal grave, por ejemplo, aquellas pacientes que están en diálisis. Todos estos años posteriores al WHI hubieron continuas investigaciones sobre diferentes formas de terapia hormonal y sobre la fisiopatología de la menopausia, y actualmente podemos decir que hay una reevaluación del rol de la terapia hormonal para la menopausia. Entonces, las mujeres, nuestras pacientes, podrán disfrutar de una menopausia libre de síntomas y de una terapia hormonal más segura y más beneficiosa. Yo les quiero contar que los principales avances los podríamos, enumerar de esta manera, en 5 puntos. 1, la utilización de la terapia hormonal durante la ventana de oportunidad. Esto es básico. Esto se refiere a que la podemos utilizar en los 10 años posteriores a que ocurra la menopausia, durante los cuales los beneficios de la terapia hormonal en mujeres sanas van a superar cualquier riesgo. Otra cosa es el uso de la vía transdérmica para los estrógenos versus la vía oral para reducir el riesgo de TEV, de tromboembolismo venoso, porque está probado que la vía oral tiene más riesgo para tromboembolismo venoso. El uso de progesterona natural micronizada, ya sea oral o vaginal, para prevenir la hiperplasia y el cáncer del endometrio, sin ningún aumento del riesgo de cáncer de mama o de tromboembolismo venoso. El uso del SIU de levonorgestrel. Las pacientes perimenopáusicas van a tener de este modo una doble posibilidad. Primero, anticoncepción y disminución del sangrado uterino. Recuerden que las pacientes perimenopáusicas, las climatéricas premenopáusicas, tienen muchos trastornos y alteraciones del ciclo. Entonces, colocarles un dispositivo con levonorgestrel
las va a proteger, digamos, desde el punto de vista de la anticoncepción, y va a disminuir el sangrado uterino sin riesgo para cáncer de mama, porque el impacto de la progesterona, que hoy sabemos que para el riesgo de cáncer de mama es mayor el impacto del progestágeno que del estrógeno. Entonces, colocándole un dispositivo intrauterino, nosotros manejamos la hiperplasia de endometrio que inducen los estrógenos. Y el uso de la baja dosis de gel de estriol vaginal, porque nos va a ayudar a mejorar la salud vaginal y la función sexual. Está claro que las pacientes usuarias de terapia hormonal tienen menor mortalidad. Esa es la buena noticia. Hay un descenso del riesgo de muerte en las usuarias de terapia hormonal. Respecto del riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiovascular, aumenta la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular de un 18% en no usuarias a un 54% en las pacientes que utilizan terapia hormonal. Para stroke, la disminución del riesgo de stroke también aumenta de un 18 a un 38%, y por todas causas de un 12% a un 38%. Entonces, mujeres sanas en el inicio de la menopausia, la terapia con estrógenos disminuye la mortalidad. Está muy claro que la disminución de la mortalidad en las mujeres en los 10 años siguientes a la menopausia se debe principalmente a la disminución de la incidencia de enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que las mujeres nos morimos mucho más por enfermedad cardiovascular que, por ejemplo, por cáncer de mama o cáncer de colon. Hasta la menopausia, nosotras estamos cardioprotegidas por los estrógenos, pero luego de la menopausia, nosotras no tenemos la cardioprotección de los estrógenos. Por lo tanto, la paciente que recibe terapia hormonal estrogénica se ve beneficiada. Bueno, y hay condicionantes para recibir terapia hormonal para la menopausia. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo que se llama el traje a medida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos identificar correctamente a las pacientes candidatas para recibir este tratamiento. Vamos a tener que tener en cuenta muy bien qué enfermedades de base tiene, la edad que tiene la paciente, la edad desde la menopausia, la causa de la menopausia. No es lo mismo una menopausia fisiológica que una menopausia quirúrgica, o una menopausia precoz, y si es precoz y quirúrgica es peor porque la paciente va a ser mucho más sintomática. Y una vez que se la hemos indicado, nuevas condiciones médicas durante el tratamiento. Esto es lo mismo que con los anticonceptivos. La paciente hoy hace una evaluación y dice, esta paciente puede recibir tratamiento hormonal para la menopausia. Y por ahí, qué sé yo, está un año recibiendo el tratamiento, pero en el devenir de ese tiempo, esta paciente puede tener otras condiciones médicas durante el tiempo que está haciendo el tratamiento. Por eso exige que nosotros hagamos un control periódico, para ver si hay condicionantes nuevas durante el tratamiento que impidan que nosotros sigamos dándole la terapia hormonal, o que tengamos que cambiar alguna dosis o alguna medicación. ¿Me explico? Esto es muy, muy importante a tener en cuenta. Hay algunos conceptos que tienen que tener claro. A esta altura ya deben saber que una menopausia fisiológica, la edad de ocurrencia de la menopausia fisiológica para nuestra geografía es entre los 50 a los 52 años. Cuando hablamos de una paciente que ha tenido una menopausia alrededor de los 45 años, estamos hablando de una menopausia anticipada.
Y si es antes de los 40, estamos hablando de una falla ovárica precoz o menopausia precoz. No es lo mismo tener una menopausia fisiológica que una menopausia quirúrgica, porque cuando la menopausia es quirúrgica, abruptamente, digamos, disminuyen todas las hormonas que produce el ovario. No solamente el estrógeno, la progesterona, sino también los andrógenos. Ustedes saben que los andrógenos en pequeñas cantidades son importantes también para la salud sexual de la mujer, ya sea para la salud sexual, para el mantenimiento de la masa corporal, para la parte ósea, etc. Bueno, entonces no es lo mismo una menopausia quirúrgica que una menopausia fisiológica. La paciente que tiene la menopausia quirúrgica, que es abrupta, por ejemplo, en general es muchísimo más sintomática. Y aquella paciente que tiene menopausia espontánea o iatrogénica antes de los 45, pero sobre todo antes de los 40, está comprobadísimo que tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de osteoporosis, de presentar trastornos afectivos, demencia y Parkinson. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta paciente? Esta paciente que pierde la cardioprotección, fundamentalmente de los estrógenos, antes de los 40 años, hay que sustituirla. Entonces, en este caso, estamos hablando de terapia hormonal sustitutiva. Y la terapia hormonal sustitutiva para la menopausia se debe hacer por lo menos hasta la edad promedio de la menopausia. A ver si se entiende. Si una paciente tiene su menopausia espontánea o iatrógena, quirúrgica o de algún modo antes de los 45, 40 años, debe recibir terapia hormonal. Tenemos que hacer la sustitución. Esto es lo mismo que si fuera una paciente hipotiroidea. Hay que suplementarla con hormona tiroidea. Bueno, esta paciente que va a tener esta menopausia anticipada o precoz debe recibir tratamiento hormonal en dosis convencionales y es una indicación quizá de utilizar también andrógenos, porque a esta paciente le van a faltar no solamente los estrógenos, sino los andrógenos. El gran problema es que en Argentina no disponemos de andrógenos en dosis para mujeres. Lo que se comercializa en Argentina son andrógenos, pero en dosis para hombre, que son elevadísimas, por lo tanto no las podemos usar. Pero en el mundo sí hay andrógenos en dosis para mujeres. ¿Y hasta cuándo va a recibir esta paciente terapia hormonal para la menopausia? Esta paciente la tiene que recibir por lo menos hasta la edad promedio de la menopausia. Esto es alrededor de los 50 a 52 años. Luego ahí se la tiene que discontinuar y de acuerdo a si necesite o no, se prolongará en las dosis habituales para la posmenopausia y en las condiciones como si fuera cualquier otra posmenopáusica. Pero esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Y dentro de las recomendaciones para la práctica diaria, ustedes se preguntarán, ¿cuándo considerar el tratamiento para los sofocos? Porque nosotros decimos indicar terapia hormonal para la menopausia según las evidencias cuando los sofocos son moderados o intensos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se considera que un sofoco es indicación de tratamiento? Bueno, cuando se constituyen en un síntoma molesto, cuando le interrumpen el sueño o le afectan negativamente la calidad de vida. Entonces ahí podemos decir que es un sofoco que debe ser tratado. También dentro de las evidencias que se disponen está muy claro que la terapia hormonal para la menopausia tiene efectos positivos sobre la masa ósea. Tanto la revisión del consenso global de posicionamiento para terapia hormonal para la menopausia que hizo la Sociedad Internacional de Menopausia, la IMS, como eso fue en el año 2016, como el posicionamiento que dio a conocer
la Sociedad Norteamericana de Menopausia del 2017, ambas sociedades, que son muy prestigiosas en el mundo y que son específicas en la materia, emitieron declaraciones más detalladas sobre la disminución del riesgo de fractura utilizando terapia hormonal para la menopausia. Entonces, hay coincidencia en que la terapia hormonal para la menopausia, incluyendo tibolona y estrógenos conjugados equinos más base de oxifeno, son eficaces en la prevención de la pérdida de masa ósea en mujeres posmenopáusicas. La evidencia, la terapia hormonal para la menopausia es la única terapia disponible para la paciente climatérica con eficacia probada en trials controlados aleatorizados en disminución del riesgo de fractura. Es decir, disminuye el riesgo de fractura para cadera, para columna vertebral y otras fracturas que son relacionadas con la osteoporosis menopáusica, por ejemplo la de muñeca. Como ya sabemos, hay una ventana de oportunidad para indicar el tratamiento para la paciente climatérica, que son 10 años a partir de la fecha de la última menstruación. Supongamos, si la paciente tuvo su última menstruación a los 50 años, tenemos 10 años hasta los 60 para poder indicar la terapia hormonal para la menopausia. Entonces, fuera de la ventana de oportunidad, es decir, si aparece en nuestro consultorio una paciente que, por ejemplo, tuvo su menopausia a los 50 y viene ahora a la consulta y tiene, por qué sé yo, 63 años, en el caso de indicar terapia hormonal para la menopausia fuera de la ventana de oportunidad ósea, ahí en ese caso no sería una terapia de primer línea, se considera terapia de segunda línea para el hueso y en este caso tendríamos que hacer un cálculo de riesgo-beneficio individual en comparación con otras drogas aprobadas para el tratamiento de la osteoporosis. Pero si nosotros eligiéramos usar terapia hormonal para la menopausia, para mejorar la salud ósea, deberíamos usar la dosis efectiva más baja para evitar riesgos. En el año 2002 se dio a conocer en el mundo el WHI. El WHI, como ustedes saben, es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo, que luego, más tarde, se demostró que tenía muchas fallas metodológicas y que provocó una alerta en el mundo sobre los riesgos de la terapia hormonal para la menopausia y cambió las indicaciones y las contraindicaciones. Luego, con el tiempo, se demostró que, como les decía, que este estudio, el WHI, tenía, como les dije, muchas fallas metodológicas, pero en su momento marcó un descenso mundial en la prescripción de terapia hormonal para la menopausia porque creó un susto importante en la comunidad médica. Como parte de ese WHI, dentro del WHI había un subestudio que era el WIMS, que mostraba un empeoramiento en varios de los dominios cognitivos en las pacientes que usaban hormonas para la menopausia. Pero dentro de las fallas metodológicas debemos señalar que ese estudio reclutó muchas mujeres de más de 65 años o mucho más que esto. O sea, eran mujeres a las cuales se les había indicado terapia hormonal para la menopausia fuera de la ventana de oportunidad que, como nosotros sabemos, son esos 10 años posteriores a la menopausia, que son donde realmente se puede utilizar la terapia hormonal para la menopausia. Entonces, esto también fue parte de la alarma. Actualmente disponemos de data de estudios recientes, tales como el WIMS y el Young Cronos, es decir, el estudio de prevención con estrógeno temprana y precoz versus las pacientes con intervención tardía con estradiol, es decir, mujeres a las que se les había administrado
terapia hormonal dentro de la ventana de oportunidad versus pacientes a las cuales se les había indicado terapia hormonal fuera de la ventana de oportunidad. Por eso es intervención tardía con estrógenos. Estos estudios, los más actuales, estudiaron mujeres más jóvenes, es decir, mujeres en las edades donde realmente, estando dentro de la ventana de oportunidad, son las que realmente presentan estos signos y síntomas de la deficiencia de estrógenos, que son las mujeres, digamos, a 5 años, 6 años, 7 años, hasta 10 después de su menopausia. Entonces, en estos casos está claro que la terapia hormonal para la menopausia puede tener resultados cognitivos positivos. Entonces, ya estamos en condiciones de preguntarnos cómo vamos a indicar la terapia hormonal para la menopausia. Entonces, siempre siguiendo las evidencias, tenemos que tener muy presente en nuestras mentes que cuando nos enfrentamos a una paciente en climaterio, a la cual nosotros pensamos que deberíamos indicarle terapia hormonal con estrógenos, el objetivo jamás es lograr que esa mujer tenga los niveles hormonales de estrógenos que tenía en su premenopausia. Nuestros objetivos van a ser evitar, suprimir o aliviar los síntomas vasomotores, es decir, los calores o sofocos, las crisis de sudoración, los síntomas urogenitales, por ejemplo, la sequedad vaginal, y otros que le van a afectar la calidad de vida, como las alteraciones psicológicas, la disfunción sexual, resultante de la falta de estrógenos o de la disminución de estrógenos, la percepción del well-being, lo que se llama bienestar general, alteraciones del sueño, etc. Nosotros lo que queremos es mantener o recuperar también efectos beneficiosos de los estrógenos sobre múltiples otros objetivos, como por ejemplo el hueso, el endotelio, el perfil lipídico, la piel, etc. Y los trials controlados, aleatorizados, lo que demostraron es que con dosis bajas se alcanzan estos objetivos en muchas mujeres. Es más, con dosis ultra baja podemos tener efectos positivos sobre el metabolismo óseo que no inducen la proliferación endometrial en la mayoría de los casos. Lo primero que tenemos que recordar es que toda mujer que llega a la menopausia, como decimos nosotros, con útero intacto, es decir, con su útero que no le fue extirpado por alguna cirugía, ya sea por patología benigna o maligna, fundamentalmente por patología benigna, es re común, por ejemplo, por la presencia de miomas. Entonces, toda mujer que llega a la menopausia con su útero intacto y necesita terapia hormonal para la menopausia, con una mano nosotros le vamos a dar el estrógeno, porque todo lo que le pasa es producto del déficit de estrógeno, de ese estado de hipoestrogenismo general. Pero está probado que los estrógenos son también agonistas sobre el endometrio. Entonces el riesgo es la proliferación del endometrio si solo le diéramos estrógenos, que cuando llega a un nivel, importante, puede hasta producir en un porcentaje de casos un cáncer de endometrio o por lo menos una hiperplasia de endometrio. Entonces ese es el riesgo si tiene el útero intacto y yo solamente le doy estrógenos. Entonces nosotros le vamos a dar el estrógeno con una mano y le vamos a dar un progestágeno o alguna medicación, generalmente es un progestágeno, para que neutralice esa acción hiperplasiante sobre el endometrio que producen los estrógenos, para que no tenga riesgo. Entonces, ¿cómo va a ser el enfoque terapéutico hormonal? Nosotros podríamos utilizar terapia solamente estrogénica, es decir, estrógenos sin oposición, le damos el estrógeno, pero sin un progestágeno o nada que se oponga a esa acción hiperplaciante sobre el endometrio, si es que no tiene útero.
Entonces, si no tiene útero, le vamos a dar solo estrógenos. Ahora, si tiene el útero, siempre tiene que tener oposición con algo, generalmente un progestágeno. Entonces, la paciente que llega con su útero intacto puede recibir terapia hormonal para la menopausia combinando un estrógeno más un progestágeno o combinando un estrógeno más un gestágeno, un progestágeno o progesterona y un andrógeno, sobre todo en la menopausia quirúrgica anticipada, ese sería el ideal, porque le estaríamos reponiendo todo, el estrógeno más el andrógeno que le falta, y el progestágeno o el gestágeno, ¿no es cierto?, para proteger su endometrio. Pero como ya les anticipé, en Argentina no disponemos de dosis de andrógenos para mujeres. Por lo tanto, nosotros no lo podemos hacer eso porque no tenemos andrógenos en dosis para mujeres. Pero como les dije anteriormente, en el mundo hay. O podemos darle otro tratamiento que es un tratamiento tejido específico, que es tibolona. Tibolona es una molécula sintética que cuando ingresa al organismo, luego se metaboliza en una porción estrogénica, en una porción progestagénica y en otra androgénica. Entonces, vamos a obtener los beneficios del estrógeno con tibolona, de la progesterona, si tiene útero, va a proteger sobre la hiperplasia de esos estrógenos sobre el útero, sobre el endometrio específicamente, y tiene un touch de andrógenos. Entonces va a ser muy bueno para la masa ósea, para el hueso, para el ánimo, para la libido, etc. Y también existen en el mundo, pero en Argentina todavía no los tenemos, los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, los que se llaman SERMs, es decir, un estrógeno conjugado equino, que es un estrógeno, más base de oxifeno, que es antagonista sobre el endometrio, protege el endometrio. Este slide es simplemente para mostrarle las distintas opciones terapéuticas y las dosis más utilizadas, según evidencia, tanto de estrógenos como de progesterona o de progestágenos, de tibolona, que es esa molécula que yo les explicaba, que una vez ingresada al organismo se subdivide en 3 metabolitos, que van a ser los que cumplen su acción, y los estrógenos conjugados equinos más el base de oxifeno. Es decir, nosotros tenemos muchas posibilidades de elección. Ustedes no son especialistas en climaterio y los que vayan a hacerlos lo aprenderán a su debido momento, pero lo que es importante que tengan súper claro es que por eso se habla del traje a medida. Es decir, nosotros vamos a elegir lo que sea más correcto para esa paciente que tenemos adelante. Es decir, el tratamiento es súper individualizado. Nosotros podemos administrar la terapia hormonal a distintas dosis. Una es la dosis estándar, que ustedes la van a ver acá en este slide como dosis habitual, otra es la dosis baja y otra es la ultra baja dosis. Esto para que tengan ideas de que esto es un tratamiento a medida, de qué quiere decir cuando nosotros hablamos de tratamiento a medida. No es que le damos a todas las pacientes lo mismo. Y otra cosa es, fíjense en el slide, que dice vía oral, vía transdérmica, vía percutánea. Entonces, nosotros podemos utilizar la vía oral, sean cápsulas, comprimidos, etc. La vía transdérmica y la vía percutánea, que esto tiene que ver con si lo administramos en forma de un gel o si lo administramos en forma de un parche. No creo necesario que ustedes se aprendan de memoria las dosis. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que hay distintas modalidades de indicar la terapia hormonal para la menopausia bajo distintas dosis y en distintas vías de administración.
Esto va a depender de la paciente que tengamos adelante. En algunas pacientes nos va a convenir utilizar la vía transdérmica, en algunas otras pacientes nos va a convenir utilizar la vía oral. Y acá, en este otro slide, tenemos las dosis de los gestágenos. También, fíjense, la vía de administración, en este caso para los gestágenos puede ser la vía oral o la vía transdérmica, cuando vienen en forma de parches, que en Argentina están discontinuados, o si no, proteger el endometrio con la colocación de un SIU de levonorgestrel, que normalmente lo utilizamos como método anticonceptivo, pero en este caso se utiliza para la protección endometrial, al liberar in situ en el endometrio el levonorgestrel. Lo que es importante es que ustedes sepan que cuando usamos los tratamientos combinados, decimos combinados cuando le estamos indicando un estrógeno más un progestágeno porque la paciente tiene útero. Cuando utilizamos el tratamiento combinado también puede ser continuo. Por ejemplo, estrógenos más un progestágeno todo el tiempo, todos los días, todo el ciclo. O lo que llamamos secuencial, darle el estrógeno siempre y determinada cantidad de días para proteger el endometrio, el gestágeno. Cuando se utiliza la vía, un esquema secuencial en un tratamiento combinado, porque la paciente tiene útero, tienen que tener claro que el gestágeno por lo menos lo tiene que recibir durante 12 a 14 días para que pueda proteger el endometrio, no menos de eso. Entonces, estrógeno todo el mes en el esquema secuencial que más utilizamos, más un gestágeno por lo menos 12 a 14 días al mes. Cuando hablamos de bajas dosis de estrógenos y progestágenos, estamos hablando de dosis que alivian los síntomas vasomotores, previenen la atrofia vulvovaginal, presentan menor incidencia de sangrado endometrial, especialmente en los primeros meses de tratamiento, que a veces esto es un problema porque la paciente se asusta y nos obliga a nosotros los médicos, no se olviden que son pacientes posmenopáusicas, a descartar otras patologías, entre ellas la que más tememos, que es un cáncer de endometrio, ¿no es cierto? Proveen protección endometrial efectiva y previenen la pérdida ósea en la posmenopausia inicial. Y cuando los ginecólogos especialistas en menopausia utilizamos la ultra baja dosis, ¿cuándo la usamos? Para minimizar los efectos indeseables que muchas veces tiene la progesterona. La progesterona muchísimas veces produce trastornos gastrointestinales, estado nauseoso, cefalea. Entonces, bajar la dosis a veces ayuda a la compliance, a la adherencia al tratamiento. Para mujeres que desean o deben discontinuar la terapia hormonal, porque una de las maneras es cuando nosotros le indicamos terapia hormonal, va a haber un momento en que la vamos a suspender porque creemos que ya no la necesita más. Entonces, ¿cómo sabemos? Se puede discontinuar la terapia hormonal en forma abrupta, lo cual en general no es aconsejable porque muchas veces se reinstalan rápidamente los síntomas que antes tenía. Vuelven a presentar sofocos, crisis de sudoración, etc. Entonces nosotros en general tratamos de hacer lo que se llama tapering, que es tratar de mimetizar lo que ocurre en una menopausia fisiológica. Es decir, veníamos tratando a la paciente con dosis habituales o dosis baja y ahí le vamos bajando la dosis, por eso usamos la ultra baja dosis, hasta ver qué pasa y si la paciente no reanuda con sus síntomas menopáusicos, la discontinuamos luego. O mujeres críticas respecto a la terapia hormonal para la menopausia, que esto también es muy común. Digamos, hay muchos médicos que desconocen el tema y entonces hablan mal de la terapia hormonal para la menopausia porque no están actualizados y no conocen todo esto de lo que estamos hablando nosotros porque, digamos, no están actualizados, ¿no es cierto? Y entonces asustan a las mujeres,
Entonces, estas mujeres muchas veces, muy sintomáticas, intentaron tratamientos alternativos no hormonales, pero no tuvieron resultados satisfactorios. Y entonces empezamos con ultra baja dosis. Ahí ustedes tienen en el slide las dosis que nosotros llamamos ultra baja dosis. Tampoco pretendo que esto lo aprendan de memoria, simplemente que entiendan el procedimiento del tratamiento hormonal. Cuando hablamos, les reitero, del traje a medida. Otra cosa que también les quiero dejar claro, cuando hablamos del tratamiento hormonal a medida, como yo les decía, no es que le damos lo mismo a todo el mundo. Los progestágenos tienen propiedades farmacológicas distintas y no tienen todos los mismos efectos adversos. Entonces, acá ustedes en el slide tienen el árbol de los progestágenos y nosotros vamos a elegir la combinación del progestágeno adecuado a la paciente que tenemos frente a nosotros y la vía de administración adecuada. Muchas veces le vamos a dar el progestágeno por boca, alguno de todos estos que están acá, otras veces transdérmico en un parche, que les reitero, en Argentina se discontinuó, muchas veces vía vaginal, por ejemplo, la progesterona natural micronizada la podemos dar por vía oral o por vía vaginal, que tiene distintos efectos y que a veces nos es útil indicarla por vía oral, porque, por ejemplo, es una paciente insomne y la vía oral induce al sueño. O esa misma progesterona natural en una paciente que es medio que tiene un estado así depresivo, que es más somnolienta, preferimos darle la progesterona por vía endovaginal. El mismo comprimido se puede usar por boca, son perlas, son cápsulas blandas, y se puede dar por vía oral o por vía vaginal. Es decir, uno va a elegir la vía de acuerdo al paciente. No solo la dosis, no solo el preparado, sino también la vía de administración. Y como les dije antes también, en algunas pacientes voy a preferir el SIU liberador del levonorgestrel. Acá les presento la tibolona, que es una molécula sintética. Cuando nosotros le damos tibolona a una paciente para tratar su climaterio, esto es equiparable a darle una terapia hormonal a bajas dosis que le va a aliviar los síntomas neurovegetativos. Como dijimos, tiene acción tejido específica y tiene propiedades estrogénicas, progestagénicas y androgénicas débiles, conjuntas, y tiene un perfil variable de acuerdo al órgano donde va a impactar y donde se va a metabolizar, de la afinidad y potencia de sus metabolitos sobre los receptores hormonales y del probable estímulo enzimático. Lo utilizamos en una dosis baja, que es 1.25 diario, o una dosis más alta, 2.5 miligramos diarios. ¿Cuándo vamos a preferir tibolona? Bueno, como tiene esas tres acciones y tiene ese touch androgénico que yo les explicaba anteriormente, lo vamos a indicar si predominan síntomas como ánimo depresivo, insomnio, nerviosismo, desinterés, pérdida de la concentración, síndrome de déficit androgénico y menopausia quirúrgica, hipertrigliceridemia, cuando las mamas son muy radiodensas o tienen mastalgia cíclica porque producen menos impacto mamario y producen menos densidad radiológica. Entonces, en mamas, por ejemplo, radiodensas como las mamas displásicas, preferimos utilizar tibolona. Bueno, acá les muestro las distintas vías de administración, orales y no orales, y que vamos a elegir en relación a las características de las pacientes que va a recibir el tratamiento. Este slide es simplemente para mostrarles los distintos efectos sobre los parámetros hepáticos de un estrógeno oral y de un estrógeno transdérmico. El estrógeno transdérmico elude la vía hepática, entonces va a tener otras acciones.
la vía oral estaría especialmente indicada en pacientes con hipercolesterolemia, que tengan el HDL disminuida o que tengan una situación de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque si tienen mucho andrógeno circulante, nos aumenta el SHBG, que se va a unir a ese andrógeno en una unión covalente fuerte, y ese andrógeno va a circular unido al SHBG y va a producir menos impacto androgénico en la paciente, menos aumento del vello, etc., menos acné, etc. Lo interesante de las vías no orales es que ingresan directamente a la circulación sistémica, por ejemplo el parche o el gel, no tienen efecto sobre el metabolismo intestinal porque no hacen un primer paso hepático como las vías orales, y las indicaciones serían todas las que tienen ustedes encolumnadas ahí: síndrome de mala absorción o intolerancia digestiva, hipertensión arterial. Ojo, que muchas pacientes en esta etapa de su vida son hipertensas, entonces es ideal la vía transdérmica o percutánea. Diabéticas, hipertrigliceridémicas, las que tienen una litiasis biliar, que es muy común en esta edad y sobre todo en las mujeres. Saben que la litiasis biliar es más frecuente en la mujer que en el hombre, produce menos retención hídrica, o sea, no favorece en líneas generales el aumento de peso. Si la paciente es migrañosa, se prefiere también la vía transdérmica, etc. En líneas generales, los especialistas en climaterio preferimos más la vía transdérmica, el parche, o la vía percutánea, el gel. Son en general en el mundo las más utilizadas, primero porque tienen una absorción, por ejemplo el parche, que es la transdérmica, una absorción constante. Se evitan las fluctuaciones hormonales, esto es importante. Menos fluctuaciones hormonales tenga la paciente, ya sea endógenas o exógenas en este caso, que la estamos tratando, va a ser mejor. Y no modifica la síntesis de proteínas hepáticas. El gel, que es la vía percutánea, el estradiol se va a absorber en el estrato córneo de la piel, que va a ser el reservorio, de allí va a la epidermis y a la dermis, y luego la circulación general. Cada una de estas etapas puede tener cierta variación individual, y lo cual va a influir en la tasa de absorción. En general, en el mundo se utiliza más la vía transdérmica, el parche. En Argentina tenemos más a disposición nuestra el gel, la vía percutánea, por eso nosotros tenemos más experiencia con el gel. Simplemente para que estén informados que existe una vía intranasal de administración de estrógenos. En un momento lo tuvimos en Argentina, pero que actualmente no está disponible en nuestro medio. Y hay una vía vaginal que es muy útil, que es la administración de estrógenos por vía vaginal. Es ideal para los tratamientos como la paciente que tiene un síndrome genitourinario de la menopausia. Existen los anillos vaginales liberadores de 17 beta estradiol, pero en Argentina no lo tenemos. Lo tuvimos en una época, pero fue discontinuado. Sepan también que existe la vía intramuscular, que es poco apropiada para la administración de terapia hormonal para la menopausia, porque produce un elevadísimo pico plasmático de concentración de la hormona al inicio y después una muy variable absorción. En Argentina solo tenemos disponible el valerato de estradiol asociado con el enantato de prasterona, que es un progestágeno. Podría ser útil simplemente como tratamiento de inicio en una oforectomía quirúrgica, que es esa paciente que yo les decía que tiene síntomas muy bruscos, pero casi que no la usamos. La vía subcutánea, que son los pellets de estradiol, pellets, no se han comercializado en nuestro país, producen muy bajas fluctuaciones de los niveles séricos de estradiol durante los 6 meses que dura su acción. Y la vía intrauterina, ya hablamos bastante, que es el SIU de levonorgestrel, que la utilizamos para el gestágeno. Bueno, y en cuanto a los esquemas terapéuticos, concretamente la elección del esquema que vamos a utilizar va a depender
de las características clínicas que tenga mi paciente. ¿Es obesa? ¿Es hipertensa? ¿Es hipertrigliceridémica? ¿Tiene síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Es diabética? ¿Es migrañosa? La etapa del climaterio que esté transitando, no es lo mismo el climaterio premenopáusico o el posmenopáusico, y también tenemos que tener en cuenta las preferencias de una mujer. Si la paciente nos dice, por ejemplo, que se va a sentir más cómoda tomando la medicación que poniéndose un gel, bueno, mientras no le produzca efectos indeseables, yo voy a acordar con ella que tome el medicamento. Ahora, si la paciente, digamos, también puede ocurrir que se sienta más cómoda con el gel o que prefiera el SIU con levonorgestrel en vez de estar tomando 12 a 14 días al mes el progestágeno. Y de paso le va a servir como método anticonceptivo. Es decir, todo esto va a surgir de lo que yo, de la historia clínica absolutamente pormenorizada que le tengo que hacer a esta paciente y de lo que yo charle con ella en cuanto a las preferencias. Si yo puedo acordar que lo que ella prefiere no le va a producir daño y va a ser igual en el resultado terapéutico, obviamente le voy a dar lo que prefiere, porque esto es importante para la compliance, para la adherencia al tratamiento. Este slide es para simplemente recordarle algunas cosas. Por ejemplo, tratamiento con testosterona, ya sea sola o con terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas. Vuelvo a recordarles que acá en Argentina no tenemos formulaciones disponibles con dosis que puedan usarse en mujeres, pero en el mundo sí. En países con aprobación regulatoria se les da únicamente a un grupo muy seleccionado de pacientes que tienen desórdenes del deseo sexual. Ustedes van a escuchar hablar mucho de hormonas bioidénticas. No son recomendadas debido a su falta de regulación, de monitoreo, de formulación exacta, de control de seguridad, de falta de esterilización, de evidencia científica y de presencia de impurezas. Ustedes seguramente escucharon hablar del mal llamado chip sexual, que utilizan o promocionan, entre comillas, famosas en distintos medios de comunicación. Quiero que tengan súper claro que esos mal llamados chip sexual, porque en realidad son pellets, que digamos los producen algunas farmacias, determinadas farmacias tipo homeopáticas, que en realidad no son seguros por todo esto que les decía anteriormente. No tienen regulación, ustedes no tienen una seguridad en cuanto a la calidad, a la producción, al efecto que le va a producir a las pacientes. Y recuerden que los andrógenos deben darse con mucho cuidado porque también producen o están vinculados digamos, en la carcinogénesis mamaria, por ejemplo. Entonces, esto no es una cosa seria. Los que hacemos menopausia, los especialistas en menopausia, seguimos las directivas de las sociedades científicas mundiales, no tienen el aval de la Sociedad Internacional de Menopausia, de la Sociedad Europea de Menopausia, de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, y realmente el efecto es un efecto, digamos, de unos meses. Luego la paciente, si tiene la suerte de que no le produzca ningún efecto indeseable, recuerden la cita en latín que debemos seguir todos los médicos: primum non nocere, primero no dañar. Ustedes no saben que le están administrando a la paciente y podrían verse involucrados en algún juicio de praxis. Normalmente les cobran en dólares a las pacientes y a los 3-4 meses la paciente vuelve al mismo estado, porque por supuesto se produce el washout.
Son unos pellets que se los colocan subcutáneos y que, digamos, van a producir un efecto, entre comillas, desconocidos y riesgoso durante 3-4 meses. No se los aconsejo. En cuanto a las pacientes sobrevivientes de cáncer mamario, los datos actuales de seguridad no brindan el aval para el uso de terapia hormonal sistémica en estas pacientes. Sí, la terapia hormonal local, digamos, por ejemplo, estrógenos en forma de cremas o de cápsulas vaginales que solo tienen acción sobre los receptores del tracto genitourinario bajo, pero no la terapia sistémica. Bueno, ¿y cuándo le vamos a dar la terapia hormonal para la menopausia? Terapia hormonal para la menopausia, incluyendo tibolona, estrógenos conjugados equinos y basedoxifeno, como dijimos, es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y para la atrofia urogenital. Pero los beneficios van a superar a los riesgos si se indica a mujeres antes de los 60 años o a menos de 10 años de luego de la menopausia, que es lo que llamamos la ventana de oportunidad para la indicación. ¿Hasta cuándo se la vamos a indicar esta terapia hormonal para la menopausia? Porque el gran tema es que los sofocos y los sudores nocturnos afectan al 75% de las mujeres peri- y posmenopáusicas. La mayoría van a ser sintomáticas entre 6 meses a 2 años. 25% de las mujeres van a tener estos síntomas por más de 5 años. Y está probado en estudios que la duración media de los síntomas vasomotores moderados a severos hasta pueden ser, estar presentes por más de 10 años. Y estos síntomas vasomotores van a estar asociados a un gran deterioro de la salud y a una gran disminución de la calidad de vida. Por lo que más de un tercio de las mujeres, cuando llegan a la menopausia, van a tener soflames moderados a severos y van a continuar teniéndolos por más de 10 años después de la menopausia. Con lo cual, terapia hormonal para la menopausia a corto plazo no va a ser suficiente. Por lo cual, tanto los médicos como las pacientes deben tener muy claro que mujeres posmenopáusicas sintomáticas, sanas, que comenzaron terapia hormonal en sus 50, usuarias de terapia hormonal durante 5 años, el riesgo absoluto de tener complicaciones es muy bajo. Entonces, ¿haremos un uso extendido de la terapia hormonal en estas pacientes que experimentan sofocos recurrentes y molestos después que nosotros le indicamos la terapia hormonal, pongámosle 5 años? Bueno, inicialmente vamos a tratar de pasar, luego de los 5 años de usar terapia hormonal, a opciones no hormonales. Pero si este enfoque de utilizar opciones no hormonales es sin éxito y los síntomas persisten, en mujeres cuidadosamente seleccionadas podemos reanudar la terapia hormonal el tiempo necesario con una dosis lo más baja efectiva posible. Más del 40% de las mujeres de 60 y 65 años tienen sofocos persistentes que le pueden afectar el sueño y la calidad de vida. Por lo tanto, ustedes no la pueden privar de esta posibilidad. Por lo tanto, si vamos a hablar del uso extendido de la terapia hormonal, tanto la Sociedad Norteamericana de Menopausia como la Sociedad Internacional de Menopausia, que es la mundial, el ACOG, que es el American College, acuerdan que el uso de la terapia hormonal debe ser individualizado y no interrumpido basado únicamente en la edad de la paciente.
el uso prolongado de la terapia hormonal está indicado cuando médico y paciente están de acuerdo en que los beneficios del alivio superan a los riesgos. Y el foco actualmente está en las necesidades de la mujer, lejos de generalizaciones como dosis más baja durante el menor tiempo posible. Por eso hablamos del tratamiento a medida. Pero obviamente este tratamiento no puede ser indicado por cualquiera, tiene que ser indicado por el médico que está formado en este área de la ginecología. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los desarrollos nuevos en terapia hormonal, los famosos TSEC. En el año 2014 la FDA aprueba el base-doxifeno más estrógenos conjugados equinos para el tratamiento de los sofocos y la prevención de la osteoporosis. En ese mismo año, la EMAS, que es la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, da a conocer su posicionamiento y las guías clínicas, donde avala el uso del base-doxifeno disminuyendo el riesgo de fractura vertebral sin estimular el endometrio. Lo interesante de esto es que no tenemos riesgo para cáncer de endometrio. El TSEC, del que ustedes habrán escuchado hablar, en comparación con la terapia hormonal para la menopausia, combina un SERM, que es el base-doxifeno, aprovechando las propiedades antagónicas de este SERM, mientras se mantienen los beneficios de la terapia con estrógenos. Por eso combina el base-doxifeno, que es el SERM, el modulador selectivo del receptor estrogénico, con el estrógeno conjugado equino. Es decir, sería una terapia para la menopausia libre de gestágenos, porque recordemos que hay muchas pacientes que tienen contraindicación o que presentan efectos indeseables para los gestágenos. Entonces aparece este nuevo concepto de sustitución hormonal, que es el concepto de complejo tejido específico, el TSEC, que utiliza, como les decía, el base-doxifeno más el estrógeno conjugado equino, que es el estrógeno. El base-doxifeno en este TSEC actúa como un represor selectivo del receptor de endometrio en el tejido uterino y mamario. Es decir, es antagonista estrogénico en la mama y en el endometrio. Utilizado junto con el estrógeno conjugado equino, nosotros vamos a tener el alivio de los síntomas del déficit estrogénico de la menopausia, pero sin afectar la densidad mamaria, con un efecto muy positivo sobre la densidad mineral ósea y con un efecto muy positivo sobre la atrofia vulvovaginal. Como nosotros sabemos, las pacientes climatéricas están en la edad del cáncer de mama. La herramienta más importante para hacer el diagnóstico anticipado del cáncer de mama es la mamografía. Más radiodensa es una mama, peor vemos con la mamografía. Entonces, la utilización del base-doxifeno más el estrógeno conjugado equino tiene, además de un perfil mamario muy seguro, no aumenta la incidencia de mastalgia y no aumenta la densidad mamaria, con lo cual no autoboicotearíamos la mejor herramienta de la cual disponemos en estas pacientes para el diagnóstico del cáncer de mama. Lamentablemente todavía no disponemos de este TSEC en Argentina, pero ustedes deben conocerlo porque en algún momento lo vamos a tener y lo van a tener que conocer, y algunos de ustedes que se dediquen a la ginecología lo van a tener que utilizar. El TSEC tiene efectos esqueléticos, logrando un incremento significativo de la densidad mineral ósea lumbar y de cadera. Como todo en la vida, nada es perfecto. Hablando de los efectos cardiovasculares de este TSEC, todavía no hay suficiente investigación para evaluar directamente el efecto en eventos trombóticos o cardiovasculares. La seguridad cardiovascular a más de 2 años, que son los estudios que por ahora tenemos, no se conoce.
sabemos, tanto el base-doxifeno como el estrógeno conjugado equino, ambos componentes tienen un incremento de riesgo, sobre todo durante el primer año de uso para tromboembolismo venoso. Por eso no es un tratamiento adecuado para aquellas pacientes que tengan antecedentes personales o que tengan algún riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Mujeres posmenopáusicas que tengan útero, para las que no resulte apropiado por algún motivo una terapia con gestágenos. Entonces, en prevención de osteoporosis, y ojo que la experiencia en mujeres con más de 65 años también es limitada, o sea, mujeres con menos de 65 años. Ahora, fíjense ustedes esto. Los estrógenos que nosotros estamos usando son moléculas viejas. En el año 1929, Butenandt y Deuss descubrieron el primer estrógeno, que fue la estrona. En el año 30 se descubrió el estriol. En el año 36 el estradiol. En el 41 los estrógenos conjugados equinos. Y en el 43 el etinil estradiol. O sea que en los últimos 80 años no hubo mejoras significativas. Vamos a hablar un poco de la nueva generación de terapia hormonal. Vamos a hablar del estetrol. En el año 2018, en el meeting de la Sociedad Norteamericana de Menopausia en San Diego, tuve la oportunidad personal de estar en la presentación del estetrol que la hizo el profesor Gulf Utian. El estetrol, o E4, es un estrógeno producido por el hígado fetal que atraviesa la placenta, que se halla en la orina materna y se puede detectar desde la 9ª semana de gestación. Tiene niveles plasmáticos fetales 12 veces superiores a los de la madre, circula en altas concentraciones, hasta 30 nanogramos por mililitro en el plasma fetal, y tiene una vida media muy larga, entre 28 y 32 horas. Tienen que saber que el estetrol es el primer NEST. Esa sigla proviene de Native Estrogen Selective Action Tissues. Es un estrógeno con un perfil distinto de activación del receptor estrogénico alfa. Activa el receptor estrogénico alfa nuclear, pero es antagonista de membrana del receptor estrogénico alfa. Parece ser que la dosis mínima efectiva para los síntomas vasomotores sería de 15 miligramos. Todas las dosis que se estudiaron, porque se probaron muchas, mejoraron el síndrome genitourinario y la atrofia vulvovaginal. Mejora la rotación ósea, no aumenta los triglicéridos, aumenta el HDL, mejoró la tolerancia a la glucosa, no tiene efecto sobre la coagulación, no tiene problemas de seguridad aparentes y es bien tolerado. Tiene bajos riesgos de interacciones medicamentosas, baja estimulación mamaria, baja mastalgia, bajo impacto carcinogenético, bajo impacto en los niveles de los triglicéridos, impacto neutro sobre los marcadores de riesgo para TEV, o sea, tromboembolismo venoso. En conclusión, el estetrol es un prometedor estrógeno natural para el tratamiento de las mujeres posmenopáusicas. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento no hormonal para el climaterio. Nosotros bien dijimos, la terapia hormonal para la menopausia en sus distintas alternativas terapéuticas es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y la atrofia urogenital del climaterio. Pero frente a contraindicaciones por algún motivo, o a la falta de respuesta a la terapia hormonal, o a la negativa de la paciente a su uso, tenemos que estar muy al tanto sobre estrategias no hormonales. Es decir, vamos a necesitar
informarnos sobre posibilidades alternativas para tratar de solucionarle el problema a nuestra paciente. Dentro de las alternativas no farmacológicas, hay que fomentar cambios en el estilo de vida. La paciente tiene que tener un estilo de vida saludable, es decir, una buena dieta con consumo habitual de frutas, verduras, legumbres, pescado, menor consumo de sal y de grasa, limitar el alcohol, hacer ejercicio regular, esto es al menos 2 horas y media de ejercicios de una intensidad moderada por semana y obviamente no fumar. De lo que se llama fitoterapia se puede utilizar la simicifuga racemosa, que es una hierba perenne, que tiene un mecanismo de acción que es poco claro, pero que resultaría un agonista parcial de los receptores de serotonina, de los receptores de opioides y dopaminérgicos. Y si no, utilizar los fitoestrógenos, que son compuestos no esteroideos derivados de las plantas, que tienen una acción débil estrogénica, ya que se unen al receptor de estrógenos alfa para tener una acción antiestrogénica y al receptor estrogénico beta que sí les permitiría tener una acción estrogénica. Por eso se dice que es débil la acción estrogénica. La terapia cognitiva conductual, como la meditación o la relajación y la respiración controlada, fueron estudiadas también y realmente no se encontró un impacto muy favorable en la frecuencia y en las molestias que ocasionan los calores, por ejemplo. Pero sí, en cambio, se vio una importante mejoría en el sueño, en el humor y en el insomnio. Vamos a hablar un poquito sobre las estrategias farmacológicas. Dentro de las estrategias farmacológicas tenemos fármacos con acción aliviadora sobre los síntomas vasomotores. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS, los inhibidores de la recaptación de la 50-hidroxiserotonina, norepinefrina, los IRNs, y algunas drogas antiepilépticas y otras con acción central. Una opción no hormonal para el tratamiento de los síntomas vasomotores sería la utilización de antidepresivos, que son moduladores de la neurotransmisión. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRS. Acá tenemos la paroxetina mesilato, la paroxetina, la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, y ahí ven ustedes las dosis a los que lo usamos. Y también usamos inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los IRNs, como la venlafaxina y la desvenlafaxina. Alivian todos estos la inestabilidad vasomotora a través de mantener una relación óptima serotonina-noradrenalina en el hipotálamo. Se pueden utilizar algunos fármacos antihipertensivos, como por ejemplo la clonidina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico central, pero que producen algunos síntomas indeseables, tales como la sequedad bucal, constipación, dificultad con el sueño, vértigos. Es la única droga no hormonal que está aprobada para el control de los síntomas vasomotores en el Reino Unido. Pero el tema, más allá de esos efectos indeseables, que a veces molestan muchísimo a la paciente y la hacen abandonar el tratamiento, es que tampoco tienen una gran efectividad. Otros han intentado, y aún algunos lo usan, anticonvulsivantes para los síntomas vasomotores, tales como el Bellergal, que es belladona más fenobarbital más ergotamina. Nosotros no lo recomendamos por los riesgos. El gabapeptín, que es un análogo del GABA, es también un anticonvulsivante, tiene una efectividad entre un 50 a un 75%, pero también tiene algunos efectos
indeseables como somnolencia, mareos, ataxia, fatiga, nistagmus, edema periférico, náuseas, por lo cual en lo personal tampoco lo uso. Pero ustedes podrán escuchar que algunos lo usan. Dentro de los sedantes se pueden utilizar la beta-alanina más oxazepam con una relativa buena efectividad. Sería la utilización de un aminoácido, como es la beta-alanina, más una benzodiazepina, que es el oxazepam. Es un depresor del sistema nervioso central con acción sobre los receptores del GABA. Sería ideal para aquellas mujeres que tienen sofocos y trastornos del sueño. Pero el único problema es que hay que estar muy atentos o utilizarlo por muy poco tiempo porque puede producir dependencia psíquica. Otra medicación que hemos usado mucho en una época, ya prácticamente no la usamos, en lo personal no la utilizo tampoco, es la veraliprida. Es una droga con acción antigonadotropa y antidopaminérgica que tiene una efectividad alrededor del 40%. Como efectos colaterales indeseables, mastalgia, galactorrea, trastornos gastrointestinales, astenia y también disnea. En este slide les muestro los moduladores de la neurotransmisión que nosotros utilizamos más. Recordar siempre que si ustedes van a usar los IRS, por ejemplo, paroxetina, fluoxetina y sertralina, hay que tener mucho cuidado en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que están utilizando tamoxifeno, porque interfieren con la citocromo P450, que es la enzima que va a metabolizar a endoxifeno, que es lo que permite que accione el tamoxifeno. Con lo cual, ustedes van a disminuir la acción que el tamoxifeno debe cumplir en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Recuerden que las pacientes, como les decía, sobrevivientes de cáncer de mama, muchas veces están medicadas con tamoxifeno. Y en el caso de paroxetina es aún peor porque es inhibidor de la citocromo P450, pero también de la enzima CYP2D6, que son las enzimas que convierten el tamoxifeno en endoxifeno, que es el metabolito activo del tamoxifeno. Entonces, paroxetina más tamoxifeno, el gran problema es que pueden disminuir las concentraciones plasmáticas del endoxifeno hasta en un 64%. Entonces, ojo, no deben darles este tipo de medicaciones a las pacientes que están medicadas con tamoxifeno. Paroxetina mesilato en la dosis de 7,5 miligramos día es la primer terapia no hormonal aprobada por la FDA para el tratamiento de los síntomas vasomotores moderados a severos del climaterio. Y también está recomendada por la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la NAMS, como la terapia no hormonal con nivel 1 de evidencia. Es importante que ustedes conozcan que podemos manejar los síntomas vasomotores con antidepresivos modernos que son moduladores de la neurotransmisión y que la medicina basada en la evidencia respalda mediante estudios aleatorios el control de estos síntomas vasomotores mediante el uso de los antidepresivos. Los primeros efectos beneficiosos de los antidepresivos sobre los síntomas vasomotores fueron registrados en las pacientes sobrevivientes del cáncer de mama que no pueden utilizar terapia hormonal para la menopausia y que tienen todos los síntomas de la deprivación estrogénica. Entonces, los primeros estudios se hicieron en sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces, concretamente, cuando usamos estas alternativas no hormonales, por ejemplo, las drogas antidepresivas, tenemos que tener claro que las estamos usando a dosis muy inferiores a las que se utilizan como antidepresivos.
que la efectividad de los síntomas vasomotores va a disminuir, depende de la droga que utilicemos, en un 40-50%, pero en alrededor 2-3 semanas. Necesitan cierta impregnación, que entre un 10 a un 20% de los casos tienen efectos colaterales indeseables, como yo les marco en la diapositiva. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y para evitar estos efectos secundarios, lo aconsejable es iniciar el tratamiento a dosis bajas y ir incrementándolo gradualmente. Lo mismo que cuando nosotros lo vamos a interrumpir, la interrupción tiene que ser bajando la dosis cada 2 semanas. Entonces vamos a tener menos efectos de síntomas de abstinencia. Les recuerdo que una paciente climatérica es una paciente que está en plena acción en la vida, que tiene muchísima actividad laboral y de todo tipo. Las mujeres van a tener su menopausia, como ustedes saben, alrededor de los 50 años, y la expectativa de vida de hoy es de alrededor de 80-85 años, con lo cual van a pasar alrededor de 30 años en deprivación estrogénica. Debemos brindarles la mejor calidad de vida y protegerlas en su salud de la mejor manera posible. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil y los invito a seguir quedándose en casa.